Buenas tardes, mi nombre es Karen Estefany Castro Lizarazo y el día de hoy les voy a explicar los conceptos de unidades de longitud, área y volumen, teniendo en cuenta pues su importancia y las diferentes situaciones de la vida cotidiana en las que las podemos utilizar. Eh, Estos conceptos pues hacen parte de la medición y nos permiten conocer como diferentes características de los objetos y espacios que encontramos a nuestro alrededor. Por ejemplo, podemos medir qué tan largo es un objeto, cuánto espacio ocupa una superficie o cuánto puede contener un recipiente. A continuación veremos cada uno de los conceptos pues, de una manera más clara y relacionada con situaciones reales. Bueno, pues antes de hablar de longitud, área y volumen es importante comprender qué significa medir. Entonces, pues sabemos que medir consiste en comparar una cantidad con una unidad establecida. Por ejemplo, cuando utilizamos una regla para saber cuánto mide un cuaderno, eh, pues acá ya estamos comparando su longitud con unidades como los centímetros. Eh, Sabemos que la medición está presente constantemente en nuestra vida cotidiana, ya que la utilizamos para saber cuánto mide una mesa, qué tamaño tiene una habitación, cuánta pintura necesitamos para una pared o cuánta cantidad de líquido puede pues, contener un recipiente. Em, Ahora vamos a hablar de las unidades de longitud. La longitud, pues, nos permite conocer la distancia entre dos puntos o el largo, el ancho o el alto de un objeto. La unidad principal de longitud es el metro, cuyo símbolo es la letra M. A partir del metro, pues, podemos encontrar unidades mayores como lo son el decámetro, el centímetro, el milímetro y la elección de la unidad depende de lo que queremos medir. Por ejemplo, para medir la distancia entre dos ciudades podemos utilizar kilómetros, mientras que para medir el largo de un lápiz podemos utilizar centímetros. Y pues así de esta manera, las unidades de longitud nos permiten pues expresar medidas de diferentes tamaños, pues de una forma más organizada y precisa. Las unidades de longitud también pueden convertirse de una unidad a otra. Para hacerlo debemos tener en cuenta que entre cada unidad existe pues una relación de 10. Cuando nos desplazamos hacia unidades más pequeñas, multiplicamos por 10 en cada paso y cuando nos desplazamos hacia unidades más grandes, dividimos entre 10. ¿Listo? Acá tenemos un ejemplo. Si tenemos 2,5 metros y queremos convertirlos a centímetros, debemos avanzar dos posiciones, ¿sí? De metros a decímetros y de decímetros a centímetros. Entonces, por lo tanto, vamos a multiplicar el 2,5 por 100 y obtenemos 250 centímetros. Esto pues es un tema muy útil ya que los vamos a utilizar en situaciones reales y necesitamos expresar una misma medida utilizando diferentes unidades dependiendo del contexto. Ahora pasamos al concepto de área. El área nos permite determinar cuánto espacio ocupa pues, una superficie a diferencia de la longitud que mide una sola dimensión. Pues el área tiene en cuenta dos dimensiones, lo que es el largo y el ancho. Por esta razón, las unidades de área son unidades cuadradas como lo son centímetros, centímetros cuadrados, metros cuadrados o kilómetros cuadrados. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo el cual la base mide 5 metros y la altura mide 3 metros, podemos calcular su área multiplicando la base por la altura. Entonces, 5 metros por 3 metros es igual a 15 metros cuadrados. Y pues esto quiere decir que la superficie del rectángulo ocupa 15 metros cuadrados. Ahora tenemos las aplicaciones del área. Entonces, estas las tenemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando queremos colocar cerámica en el piso de una habitación, necesitamos conocer el área para calcular cuántas unidades de material debemos comprar.
También pues podemos utilizar el área para saber cuánta pintura necesitamos para cubrir una pared. También lo podemos usar para calcular materiales para un piso, para determinar el espacio en un terreno, entre otras cosas. Eh, Ahora tenemos el volumen. Bueno, pues el volumen nos permite conocer cuánto espacio ocupa un cuerpo o objeto que tiene tres dimensiones, lo que son el largo, el ancho y el alto. Por eso las unidades utilizadas para medir el volumen son unidades cúbicas como centímetros cúbicos, decímetros cúbicos y metros cúbicos. Por ejemplo, si tenemos un cubo que el lado mide 3 centímetros, podemos colocar su volumen multiplicando 3 por 3 por 3, el cual el resultado pues va a ser 27 centímetros cúbicos, como lo tenemos acá en el ejemplo. El volumen pues es especialmente como importante cuando queremos conocer la capacidad de un recipiente o de un espacio que ocupa pues un objeto. Bueno, el volumen, pues, como ya lo dije anteriormente, está presente en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando compramos una botella de agua, nos interesa conocer como cuánto líquido puede contener. Cuando empacamos objetos en una caja, pues ya que necesitamos conocer el espacio disponible. Y entre muchos más ejemplos. Para finalizar, vamos a explicar los conceptos que podemos establecer como una diferencia clara entre longitud, área y volumen, que ya trabajamos esos temas. Entonces, sabemos que la longitud mide una dimensión, por ejemplo, el largo de una mesa y se expresa en unidades como metros o centímetros. El área mide una superficie, por ejemplo, el espacio que ocupa el piso de una habitación y se expresa en unidades cuadradas. Y por último, el volumen mide el espacio que ocupa un cuerpo tridimensional como una caja y se expresa en unidades cúbicas. Eh, Podemos recordar que estas diferencias de una manera sencilla, como por ejemplo así, longitud es una dimensión, área corresponde a dos dimensiones y volumen corresponde a tres dimensiones. Y para concluir, podemos decir que las unidades de longitud, área y volumen son pues como herramientas fundamentales para comprender y medir nuestro entorno. La longitud nos permite conocer pues ya sean como distancias y dimensiones. El área nos ayuda a determinar el tamaño de una superficie y el volumen nos permite conocer como el espacio que ocupa un cuerpo o la capacidad de un recipiente. Eh, Estos conceptos tienen pues aplicaciones en actividades sencillas como medir una mesa, calcular el espacio de una habitación o saber cuánto líquido cabe en un recipiente. Pero pues también son fundamentales en campos como la construcción, la arquitectura, la ingeniería, la industria y demás cosas. Entonces, es por esto que aprender a medir correctamente no consiste solamente en memorizar unidades y fórmulas, sino en comprender cómo podemos utilizar las matemáticas para resolver situaciones reales de nuestra vida cotidiana. ¿Listo? Muchas gracias.